Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro catecismo del Padre José de Arp, que estamos viendo ya desde hace muchas sesiones. Y hoy vamos a ver un tema también, como siempre, interesante, que es el artículo 10, que se refiere al perdón de los pecados. Vamos a abarcar también la resurrección de la carne, que abarca la muerte y la resurrección. Como siempre, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude y nos dé el discernimiento para entender este mensaje del catecismo, de este catecismo del Padre José de Arp, y sobre todo para saber cómo aplicarlo en nuestra vida y también cómo saber precisamente cómo tengo que desarrollarme en los diferentes problemas que se me presentan diario. Vamos a invocar, si son tan amables, ya sea en vivo o en diferido, vamos a invocar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, analizamos entonces el artículo 10, que dice el perdón de los pecados. Y en la pregunta 316 dice: ¿qué profesamos con las palabras el perdón de los pecados? O sea, lo que decimos en el credo de los apóstoles. Dice: con las palabras el perdón de los pecados, profesamos que la Iglesia Católica puede alcanzar el perdón de todos los pecados y sus penas en virtud de los merecimientos de Jesucristo nuestro Señor. Bíblicamente, ¿dónde está? Dice: todo lo que desataréis sobre la tierra será también desatado en el cielo. Está en San Mateo 18, capítulo 18, versículo 18. Es decir, Dios dio la facultad a la Iglesia católica fundada precisamente por Jesucristo en San Pedro. Dio la facultad a la Iglesia Católica, decíamos el otro día, como que fuera una especie de extensión. Por eso, cuando vamos a confesarnos, el perdón, la absolución que da el sacerdote, que es el mismo Jesucristo, el sacerdote en representación de Jesús, pues es un perdón que no solamente es válido acá, sino que es válido en el cielo, es decir, es reconocido en el cielo. Cuando, por ejemplo, se recibe el sacramento del matrimonio, es aquí y ahí donde queda anotado. Es como que fuera, decía el otro día, como una especie de extensión, es decir, todo lo que hagan los sacerdotes aquí, sacramentalmente, por ejemplo, cuando se ordenan ellos, también ocurre ahí lo que es lo mismo. Es decir, queda, vamos a decirlo de manera muy actual, queda registrado acá y queda registrado allá. Luego nos pregunta aquí, dice la 317, ¿cómo se perdonan los pecados en la Iglesia Católica? Dice: los pecados se perdonan ordinariamente por medio de los santos sacramentos del bautismo y de la penitencia. Sabemos que en el caso de lo que es el pecado original con que nacemos, pues es a través del bautismo. Y lo que son los pecados que conocemos como los pecados actuales, es decir, los que se conocen o los que se manejan ya con uso de razón, que se dividen, acuérdense, en pecado mortal y pecado venial, pues esos son también los que perdona la Iglesia. Dice: el perdón de las penas merecidas, ordinariamente por medio de los santos sacramentos del bautismo y la penitencia, por el pecado se alcanza sobre todo con la práctica de las obras de penitencia y con las indulgencias, que también vamos a hablar de qué se trata. Para alcanzar el perdón de cualquier pecado o pena merecida por él, se requiere siempre como primera condición un verdadero espíritu de penitencia, es decir, un verdadero dolor del alma y la voluntad firme y eficaz de la enmienda. Nosotros, cuando vamos a hacer, lo veremos como un tema aparte, cuando vamos a acercarnos al sacramento de la confesión, uno de los 5 puntos precisamente de la confesión es el dolor, sentir dolor, tener tristeza de haber ofendido a Dios. Es decir, un acto de contrición.
tener un dolor porque por Jesús que tanto me ama y que le he ofendido, por eso es que he decidido acercarme al sacramento de la confesión. Dice aplicación práctica, agradece a Dios de todo tu corazón el que en la Iglesia Católica puedas alcanzar el perdón de tus pecados. Recibe muchas veces el santo sacramento de la penitencia, pero recíbelo siempre dignamente para que oigas las consoladoras palabras. Vete en paz, que tus pecados te son perdonados. Esa frase que dice el sacerdote al final de la confesión, que repito, ya veremos el tema de la confesión como un tema aparte, pero cuando dice esas palabras tan hermosas, vete en paz, que tus pecados te son perdonados, a veces tal vez no lo hemos analizado. Como dice aquí, que leímos hace rato, todo lo que aten aquí quedará atado acá y en el cielo también. Es decir, todo lo que se diga, por decirlo así, los acuerdos que se lleguen, o en este caso, el perdón de los pecados que se hace aquí, también es en el cielo. Entonces, si fuéramos conscientes de estas palabras tan hermosas, nos daríamos cuenta de la gran bendición que es ir al sacramento de la confesión. Luego vamos a ver el artículo 11, que se refiere a la resurrección de la carne, pero se divide en dos partes. Se divide en la muerte y la resurrección. Vamos a empezar con el de la muerte. Dice el 318. ¿Qué sucede en la muerte del hombre? En la muerte del hombre, el alma se separa del cuerpo y éste vuelve a la tierra de donde fue formado. Acuérdate, oh hombre, que eres polvo y que en polvo te has de convertir. Palabras que pronuncia el sacerdote al distribuir la ceniza bendita el miércoles de ceniza. Bueno, ¿qué ocurre acá? Vean, en la actualidad el mundo nos tiene tan abrumado que se nos olvida que va a llegar un momento en que Él nos va a llamar. Y nos acostumbramos a la vida, a los problemas, a las situaciones, a las alegrías y a las tristezas. Pero se nos va pasando el tiempo y nos olvidamos, repito, que Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que un día nos va a llamar y como aquí dice, el alma se va a separar del cuerpo y entonces irá a la presencia de Dios en un juicio particular que veremos mañana, la explicación. ¿Y qué ocurre? Que hay algo interesante que decía un sacerdote y decía que la ciencia no cree en la existencia del alma. Muchas de las personas que son científicos dicen, no, pues solamente, como dicen una frase, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Pero decía un sacerdote, miren, existe el alma, porque el alma es lo que da la animación, es el soplo de Dios, que da la animación al cuerpo para que se pueda mover. Para que yo pueda mover esta mano, no hay otra cosa sino una animación, una fuerza venida de Dios que me permite hacer eso. Pero el ser humano y lo que es la ciencia diría, no, tú mueves la mano porque se articula tu cerebro, te lleva la información a la mano y le dices a la mano que salude. Pero la pregunta es, ¿quién articula el cerebro? Pues tú. Pero ¿quién me da esa capacidad para hacerlo? Pues yo no. La da Dios. Porque conocemos gente que pues a lo mejor no lo tiene o no puede. ¿Y por qué Dios permite eso? Va a decir alguien. ¿Y por qué Dios permite que haya alguien? Dios lo permite porque cada quien será juzgado de acuerdo a lo que tuvo, a los dones, a los bienes, a la salud que tuvo. Y si vemos a una persona que tiene algún problema, pues te tiene que servir para dos cosas, yo siento. Para pedir por esa persona y también para ofrecer las cosas porque vemos que generalmente hay alguien que está peor que uno. A mí me ha pasado algo muy curioso, se los comparto, que a veces pues me siento mal físicamente, yo tengo un problema de salud, y me siento mal, salgo a la calle, a hacer las cosas que hago de ir a llevar a mis hijos, etcétera, y me empiezo internamente como que me empiezo a quejar, aunque no lo expreso así, hacia Dios directamente, pero internamente como que me quejo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy enfermo?
Y me ha pasado muchas veces, como 5 veces o más en los últimos meses, que me empieza a pasar esto de que me empiezo a sentir pues un poco molesto, como reclamando, no lo digo a quién, pero pareciera que a Dios. Y veo a alguien que está peor que yo. Una vez pasó y veo una persona que está en silla de ruedas, otra vez pasó y veo una persona que ya está muy grande y no puede caminar, otra vez pasó. Y entonces Dios me permite, porque así quiere, que yo vea a esas personas en ese momento en que yo estoy como molesto porque estoy enfermo. Y es cuando recapacito y digo, perdón, Señor, porque siempre hay alguien que está peor que uno. Y hay que ofrecer esos momentos, esas cosas, para que nuestra enfermedad, en lugar de que sea un peso, pues tratemos que sea algo que nos permita alcanzar el cielo. Y decíamos de que decía este padre, a ver, si no existiera el alma, entonces decía, cuando una persona le da un paro cardíaco y se muere, pues cualquiera diría, pues es muy fácil, es como reemplazar una pieza de un coche. Decía el padre, solamente saquen ese corazón, agarren otro corazón de alguien que se acaba de morir, se lo ponen y no va a funcionar. Claro, hay trasplantes de corazón y tantas cosas de la tecnología, pero si la persona ya murió, pues no va a poder resucitar así nada más con un trasplante. ¿A qué voy con esto? Decía el padre, que tiene que haber un ánima, algo de Dios que la naturaleza no puede hacer. La tecnología cada día más avanza, pero no va a poder hacer nunca que una persona resucite. Eso es prácticamente una cosa que solamente lo ha hecho Jesús y que también lo hizo con su amigo Lázaro. Ahora, ¿qué ocurre acá? Dice la 319, ¿por qué debemos morir todos? Debemos morir todos porque todos pecamos en Adán. Por un solo hombre, Adán, entró el pecado en este mundo y por el pecado la muerte, está en Romanos 5:12. Hasta el cielo quiso el hombre levantarse y hasta el polvo le abate Dios en la muerte. Quiso en su orgullo ser semejante al Altísimo, está en Génesis 3:5, y es presa de la corrupción como un vil gusano. ¿Qué quiere decir acá? Pues bueno, alguien me puede decir, oye, pero si yo no existía cuando fue el pecado de Adán y Eva, entonces ¿por qué me tocó a mí, no? Podríamos pensar. Pero entonces yo podría analizar y decir, a ver, yo merezco por mis acciones haber nacido sin pecado original. Yo merezco con mis pecados, mis acciones, y eso es una reflexión individual, ¿verdad? ¿Merezco tener algo especial o ser alguien especial? No. Simple y sencillamente, estoy llamado también, como los demás, por el pecado de Adán y Eva, a morir. Pero ojo, a morir en el cuerpo, pero no en el alma. Nos dice el 320, ¿qué sabemos acerca de nuestra muerte? Sabemos de seguro que tendremos que morir, pero ignoramos por completo cuándo, dónde y cómo moriremos. Y en el 321 dice, ¿por qué nos ocultó Dios la hora de nuestra muerte? A lo mejor alguien está pensando, a ver, pero si yo supiera, o todos supiéramos que vamos a morir en una fecha, pues podríamos organizarnos, ¿no? Para dejar las cosas bien. Pero aquí me dice, Dios nos ocultó la hora de nuestra muerte por 3 razones. Primero, para que así le honrásemos y temiéramos más como a un dueño soberano de vida y muerte. Ojo, el temor que hablamos no es un temor de terror. Hay uno de los dones del Espíritu Santo que es precisamente el temor de Dios. Y no es tenerle miedo de que me va a hacer algo. Es un santo temor de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que por amor a Dios voy a temer ofenderle, que no es lo mismo que tenerle miedo simple y sencillamente porque le tengo miedo, sino que repito, por un santo temor, es decir, por un santo temor a ofenderle, a faltarle, a no ser, al menos intentar ser digno a sus ojos,
Por eso entonces es que se ocultó la muerte, el día de nuestra muerte. Segundo, para atenuar en algo el espanto que nos causaría el pensamiento continuo de nuestro cercano fin. Claro, si todos supiéramos el día en que Dios nos va a llamar, pues estaríamos todos con miedo y decía, falta menos y falta tantos días, si supiéramos el día y la hora. Luego dice el tercero, para que a cada instante estuviésemos preparados para la muerte. Hermano, la vida es muy corta, los dicen todos, ¿verdad? Pero se nos olvida. Se nos olvida y muchas veces preferimos vivir en pecado mortal. Ya veremos eso como tema. Y vivir en pecado mortal nos lleva hacia la muerte, por eso se llama pecado mortal, pero hacia la muerte eterna. Y la pregunta que he dicho en otras ocasiones, ¿valdrá la pena sufrir, pasar tantas cosas que pasamos aquí en la tierra para que al final no nos salvemos? Digo, ¿valdrá la pena? ¿Y quién nos condena? ¿Dios? No. Somos nosotros mismos los que nos condenamos y no hacemos las cosas que Dios dice. Dice aquí, estad siempre prevenidos porque a la hora que menos pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Está en Lucas 12:40. En la parábola de 10 vírgenes dijo Jesús, así que velad vosotros, y ya que no sabéis ni el día de la hora de nuestra muerte. Eso está en Mateo 15:3. Dios sabe el momento en que nos va a llamar, pero nosotros podemos hacer grandes cambios. Ahora, también hay cosas que a lo mejor no podemos entender muy bien, pero también puede ser que alguien acelere su proceso, ¿no? Una persona que a lo mejor pues va en el carro a 1000 por hora, pues está poniendo en riesgo su vida. Es decir, a veces nosotros mismos somos los que aceleramos el proceso. Si no nos cuidamos nuestra salud, también podemos acelerar ese proceso para que nos llame a lo mejor más rápido. Luego nos dice aquí, ya como último tema, dice la resurrección. En 322 dice, ¿por cuánto tiempo permanecerán nuestros cuerpos en la sepultura? Nuestros cuerpos permanecerán en la sepultura hasta el día del juicio, en que Dios lo resucitará y nos unirá para siempre las almas. Vendrá tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y saldrán los que hicieron buenas obras a resucitar para la vida eterna, pero los que hicieron malas resucitarán para ser condenados. Eso está en San Juan 5, 28 y 29. Esta resurrección la llamamos resurrección de los muertos o resurrección de la carne, para indicar que es el cuerpo el que resucita y no el alma, porque el alma nunca muere. De aquí podemos sacar algo muy interesante, ¿eh? Podemos a veces pensar, a ver, y si Dios nos dice que hay que portarnos bien, ¿por qué a veces vemos a X persona que se porta mal y le va bien? Aquí hay algo que es muy interesante. Primero, si alguien se porta mal y le va bien, pues qué bueno que le vaya bien. Pero a lo mejor le va bien para las cosas del mundo, no para las cosas de Dios. Es 1000 veces preferible que pues humanamente tengamos problemas, situaciones, pero que espiritualmente estemos bien, estemos en comunión con Dios. Porque al final no va a servir de nada que una persona, por ejemplo, haya hecho el mal a alguien, no le hayan pasado nada, cuando Dios, que sabe todo, es el que nos va a juzgar. Luego nos dice acá, en el 323, ¿por qué resucitarán nuestros cuerpos? Nos faltan 4. Nuestros cuerpos resucitarán por 2 razones. Primero, para que tengan parte del premio castigo como tuvieron parte en las buenas o malas obras. Es decir, Dios nos dio la libertad de escoger ahorita el bien o el mal. Pero todo tiene sus consecuencias. A veces aquí en la tierra, a veces en la tierra y en el cielo, pero en el cielo es donde de plano va a tener sus consecuencias. Y segundo, resucitarán los cuerpos para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte sea entero y cumplido.
Cuando este cuerpo mortal haya sido revestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida por una victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Eso de hecho hay un canto para Semana Santa que lo realizamos. Y eso está en 1 Corintios 15, 54 y 55. Entonces, la resurrección de los cuerpos se va a dar para que veamos el esplendor de Dios, cómo Dios tiene el poder y cómo que Él resucitó como primicia, nos dice en el tiempo pascual. Él resucitó como primicia, es decir, como el primero que resucitó, para dar testimonio de lo que nos va a pasar a nosotros. Pero esa resurrección, ¿dónde va a ser? Es decir, al final vamos a ir ¿a dónde? Esa es la pregunta. Dice el 324, resucitarán todos los hombres, así buenos como malos, resucitarán con los mismos cuerpos que ahora tienen. Así lo declaró el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, y San Pablo dice, todos a la verdad resucitaremos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta. Los muertos resucitarán en un estado incorrumpible. 1 Corintios 15, 5, 52. Como Dios pudo darnos la vida cuando aún no la teníamos, no les será difícil devolvernoslas después de que la hubiéramos perdido, puesto que Dios lo puede todo. Vean cómo Dios es el dueño de la vida, de toda nuestra vida, y nosotros tenemos que saber que a Él le debemos todo. A veces entra en nuestra mente la soberbia, ¿verdad? Y muchas veces, y es algo que a todos nos pasa, yo creo, de repente hacemos algo bien en el trabajo, en algún lugar, y decimos, me salió bien, lo logré. Y sí, efectivamente, lo logramos, pero no es lo logramos yo solo. Tenemos que tomar en cuenta que es gracias a Dios, porque nos dio esa capacidad para poder entender, para poder lograr los objetivos que nosotros nos propongamos. A veces hay muchas tendencias actualmente de personas que tratan de motivar a otras, y qué bueno, pero debemos de motivarnos también sabiendo que Dios es quien nos ayuda. No solo depende de mí las cosas que hacemos. En el 325 dice, ¿serán todos iguales los cuerpos de los resucitados? No serán todos iguales. Vean qué interesante. Los cuerpos de los justos resucitarán mejor dotados que los cuerpos de los réprobos. Aquellos no padecerán, estarán íntegros y bien formados, y podrán moverse con facilidad de una parte a otra. Jesucristo transformará nuestro vil cuerpo y lo hará conforme al suyo glorioso. Filipenses 3:21. De ahí el honor y la veneración de la iglesia y los fieles tributan a los restos mortales de los difuntos con las ceremonias fúnebres y el sepelio en cementerios benditos. Vean, todos vamos a resucitar, buenos o malos. ¿Por qué hará eso? Para que se muestre su justicia. Al resucitar todos y estar todos ahí, todos veremos lo que nos van a dar a cada uno de nosotros. Los justos, como van a ir al cielo, van a resucitar de una forma, aquí lo dice, más gloriosa. Los otros, pues es muy triste, pero pues no van a resucitar de una manera tan gloriosa, porque al final de cuentas no van a ir al cielo. En el 3:26 dice, ¿cuáles son los dotes de los cuerpos glorificados? Este es el último. Los dotes de los cuerpos glorificados son 4, a saber, la impasibilidad, la claridad, la agilidad y la sutileza. Así lo enseña San Pablo. El cuerpo, dice, es puesto en tierra en estado de corrupción y resucitará incorruptible. Eso se llama impasibilidad. Es puesto en la tierra todo deforme y resucitará glorioso. Es decir, se va a ver todo el rostro hermoso. Eso se llama claridad. Es puesto en tierra privado de movimientos, o sea, ya no va a tener fuerza al morir. Y resucitará lleno de vigor. Eso se llama agilidad. Es puesto en tierra como un cuerpo animal, porque ya no tiene vida. Y resucitará como un cuerpo espiritual. Eso se llama sutileza.
Y eso está de una manera un poco distinta, pero es lo mismo en 1 Corintios 14 del 42 al 44. Nótese que cuerpo espiritual no quiere decir cuerpo inmaterial, sino dotado de la facultad de penetrar por otro cuerpo. Así también, si nosotros decimos, a ver, ¿cómo es eso de resucitar? Que no lo entiendo. Te invito a que leas los pasajes de la resurrección de Jesús. Como decía que se aparecía, como decía que cuando estaba con los apóstoles de repente desaparecía. Y aunque no seremos igual a Jesús, lógicamente, seremos similares. Por eso, Él resucitó primero para darnos, repito, la primicia. La aplicación práctica dice, no abuses jamás de los miembros y sentidos de tu cuerpo para el pecado. Sujeta tu cuerpo con la mortificación cristiana para que un día resucites glorioso. Nuestro cuerpo, sabemos, para terminar este tema, mañana veremos Dios mediante la vida perdurable, lo que es el juicio particular y el juicio final. Sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, no es solamente nuestro cuerpo. Hay algunas ideologías, ¿verdad?, que sabemos cuáles, que dicen, es mi cuerpo. No. Por ejemplo, en el caso del aborto, cuando una mujer pues tiene a su hijo en el vientre, dice, es mi cuerpo. No, no es su cuerpo, es otro cuerpo que hay en tu cuerpo. Pero aún no hablando de ese tema, nuestro cuerpo no nos pertenece propiamente. Somos de Dios. Por eso dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, cuando estamos en gracia de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Cuando estamos con Dios, somos, sin duda alguna, privilegiados de estar en la gracia de Dios. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de estar el mayor tiempo posible en gracia de Dios. Si no la tengo, pues es muy sencillo, la confesión. Si quiero estar de manera espiritual en comunicación con Dios, pues la Eucaristía. Y si quiero estar en constante comunicación con Dios, la oración. Son los tres pilares muy importantes de nuestra vida. No vale la pena que al final nos perdamos eternamente. Que Dios les bendiga, nos vemos Dios mediante mañana. Va a ser un tema muy interesante que se llama la vida eterna, que está un poquito largo y creo que nos va a llevar 2 días, que es hablar acerca del purgatorio, del cielo y del infierno. Que tengan una excelente noche y ánimo, hay que seguir adelante. Saludos.